Hola, soy Ángel José de León y hoy desde Israel les damos la bienvenida a Buen Viaje. Al igual que para los musulmanes, el visitar la Meca en Arabia es un deber inquebrantable, así debería ser para los cristianos visitar Israel, la Tierra Santa. Y no hay que ser muy devoto para sentir la espiritualidad que se respira cuando se recorren los lugares que, según la tradición, recorrió Jesucristo hace 2000 años. Un recorrido por Jerusalén, Nazaret, Galilea, Belén y otros pueblos de gran interés histórico, religioso y cultural evidenció lo tranquilo que pueden estar los visitantes a estas tierras a pesar de las históricas diferencias entre las zonas de la región. Jerusalén existe desde 4000 años antes de Cristo y fue la capital en tiempos del rey David 1000 años antes de Cristo. A través del tiempo ha sido dominada por griegos, romanos, persas, árabes, turcos e ingleses. Israel se constituyó en estado reconocido en 1967 y Jerusalén es considerada ciudad sagrada tanto para judíos, musulmanes y cristianos. Aunque la capital de Israel es Tel Aviv, hay quien promueve que sea Jerusalén. Durante su historia, Jerusalén ha tenido grandes templos. El primero, ordenado por el rey Salomón, guardaba el Arca de la Alianza. Fue construido en el siglo X a.C., pero destruido 5 siglos más tarde. Fue reconstruido por Herodes en el año 20 a.C. Este también fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. De este templo solo permanece en pie una pared, conocida actualmente como el Muro de los Lamentos. Para los cristianos es imposible hablar de Israel sin mencionar a Jesús. Cerca de Jerusalén se encuentra el pueblo de Nazaret. Aquí vivía la joven María y el carpintero José. Un recorrido por este pueblo nos lleva a la Basílica de la Anunciación y a la iglesia del Taller de José. En la Basílica de la Anunciación se encuentran pinturas y mosaicos con representación de la Virgen según distintos países. Muy cerca, en la iglesia del Taller de José, se encuentra la única pintura que muestra a Jesús trabajando en la madera. A poco menos de media hora en las afueras de Jerusalén se encuentra Belén, el lugar donde nació Jesús. Este pueblo actualmente está bajo el dominio palestino. Sobre las montañas que rodean Belén, los pastores cuidaban de sus cabras y ovejas hace 2000 años, y hoy igualmente cuidan de sus rebaños en las colinas, aunque éstas están bastante urbanizadas. Al levantar la vista, esta queda interrumpida por un enorme muro de 25 pies de altura que divide a israelitas y palestinos. Muchos están de acuerdo con el mismo, pero reconocen que desde que se levantó se han reducido los ataques y las amenazas en Jerusalén. Belén permanece en la parte palestina y puede ser visitado por peregrinos y turistas sin ningún problema mayor que el esperar por los trámites en el portón divisorio. La mayoría de los habitantes de Belén son musulmanes, por lo que no es raro ver las mezquitas con sus afilados minaretes y escuchar los llamados a la oración. Por las circunstancias, la visita parece más corta. Caminamos por la empedrada Plaza del Pesebre. Como en todo lugar turístico, los vendedores ambulantes acechan al viajero, pero sobre todo en este pueblo que ha visto reducido su fuente de ingreso luego de la construcción del muro. La plaza está rodeada por la mezquita, el Centro de Paz de Belén, una galería donde además se ofrece información turística y la iglesia Basílica de la Natividad.
De primera intención parece una fortaleza, pues nos recibe una enorme pared de piedra y apenas se nota la entrada. Pero eso tiene su razón de ser. Durante siglos, Belén ha enfrentado conquistas persas, bizantinas, musulmanas, turcas, inglesas y otras muchas más. La iglesia tenía una puerta más amplia, como se percibe en la pared, pero para evitar que los guerreros entraran a caballo a la iglesia y de paso protegerla, se hizo una minúscula entrada. Esto cumplió su cometido y provocó además que quien quiera entrar al lugar donde nació Jesús se tenga que agachar, a manera de reverencia. El interior de la iglesia es tan sobrio como su exterior, pero además es oscuro. Una iglesia ortodoxa custodia el lugar donde se ubicó el pesebre. Se pueden observar pedazos del mosaico que cubría el piso hace siglos y que hoy está protegido por un piso falso. Recargada iconografía ortodoxa cubre las paredes del lugar. Hay que hacer una fila para bajar a la Gruta del Nacimiento. Luego de la estrecha puerta, llegamos frente a la estrella de plata de 14 puntas que marca el lugar preciso donde, según la tradición, nació Jesús. A pocos pasos se encuentra el lugar donde llegaron los reyes para adorarle. A muchos la emoción los embarga, mientras algunos entonan algún cántico religioso, otros permanecen en total silencio, al parecer asimilando el significado de pisar el lugar donde se encuentran. No es mucho el tiempo que permiten permanecer en la gruta. Hay que tener en cuenta que son cientos de personas las que quieren bajar y estar al menos algunos instantes en el lugar que consideran sagrado. Al salir de la gruta se pasa por otra iglesia, esta vez católica. Es la iglesia desde donde se transmite la misa de Navidad cada año. En una capilla permanece todo el año la imagen del Niñito Jesús que encabeza la procesión y la misa de gallo cada 24 de diciembre. El viajero puede caminar por los pasillos del claustro de Santa Catalina y observar la estatua de San Jerónimo, quien vivió en una pequeña cueva bajo la iglesia mientras traducía la Biblia en los años 335 al 420. Este no fue el Belén que conocieron José y María, pero el tiempo pasa, aunque los conflictos permanecen y en ocasiones toman mayor fuerza. Belén no ha dejado de ser un lugar conflictivo, pero tanto los gobiernos de Palestina e Israel han comprendido que el turismo es parte importante e indispensable de su economía y subsistencia. Así las cosas, los turistas entran y salen sin dificultades. Eso sí, el guía de Israel debe quedarse fuera del autobús y los viajeros abordan otro autobús donde les espera un nuevo guía, palestino, que será quien los lleve por el humilde pueblo donde nació Jesús. Para escapar de los designios de Herodes, quien ordenó matar a los niños, la Sagrada Familia cruzó el desierto para llegar a Egipto. En su huida a Egipto, José y María, junto a Jesús, llegaron hasta este lugar. La iglesia de San Sergio se encuentra en las afueras de El Cairo. Se destacan en esta iglesia sus pinturas bizantinas y sus 12 columnas que representan a los apóstoles. El altar es de ébano y marfil. Al lado izquierdo se observan unas escaleras que bajan a una cripta, que fue el lugar donde se refugió la Sagrada Familia en su huida a Egipto. Pasaron los años y ya de regreso a Nazaret comenzó la vida pública de Jesús. Su primer milagro fue convertir el agua en vino durante las bodas de Caná. Hay muchas parejas que acuden a esta iglesia para renovar sus votos matrimoniales. El Mar de Galilea es otro lago en Israel y está lleno de referencias bíblicas. Nos encontramos navegando en el Mar de Galilea, escenario protagónico de muchos de los milagros de Jesucristo durante su paso por esta tierra. Aquí Jesús calmó las tempestades, caminó sobre las aguas y en sus alrededores dio el sermón de la montaña y multiplicó los panes y peces. En las colinas que rodean este lago se encuentra el Monte de las Bienaventuranzas. Una capilla marca el lugar aproximado donde, según la tradición, Jesús compartió sus enseñanzas. Muy cerca se encuentra Cafarnaún, donde se ubicaba la sinagoga que visitaba Jesús junto a sus apóstoles. Esa ya no existe. En su lugar se levantó otra en el siglo V. Jesús presenta en la sinagoga de Cafarnaúm la profecía más importante que hay. Y eso es el discurso del pan y vino. Eso es la presentación de Jesús aquí en la Galilea. Todavía la gente no está enterada
Y de repente Él se presenta como el pan de la vida. Otro de los lugares visitados siguiendo los pasos de Jesús es el río Jordán, donde Jesús fue bautizado y donde miles acuden también a bautizarse. De vuelta a Jerusalén, visitamos el Monte de los Olivos y otros lugares muy interesantes, como el lugar donde Jesús le enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. Actualmente aquí se levanta un convento y en sus patios y pasillos se observan mosaicos con la oración Padre Nuestro en más de 70 idiomas y dialectos. En otro monte cercano se encuentra la Iglesia de la Lágrima, donde Jesús lloró al revelar el destino de la ciudad de Jerusalén y decir que no dejarían piedra sobre piedra, como sucedió 40 años más tarde. El huerto de Getsemaní y la Iglesia de las Naciones son otro lugar muy visitado tanto por turistas como por peregrinos. Aquí Jesús esperó por su arresto y comenzó el Vía Crucis. Ese es el sitio de encuentro de Jesús con sus discípulos. Jesús viene desde la última cena, que es la cena pascual que celebra con los discípulos. Allá en la cena pascual se presenta, tomando el pan dice, ese es mi carne, ese es mi cuerpo. Tomando el vino dice, es mi sangre. Ya se presenta como el Cordero de Dios, el sacrificio que cumple la fiesta o la celebración de Pascua. Pues se hace Él el sacrificio mismo. Y presentando Él como el sacrificado, por supuesto que Jesús, vuelvo a decir, se presenta con toda la emoción o toda la devoción del hombre que se despide de la vida. En el huerto de Getsemaní, Jesús orando y orando, sudando sangre. Ese es el temor de Dios en su despedida, hasta el momento mismo que vienen los soldados o los enviados del sumo sacerdote Caifás, el bozo o el encuentro famoso con Judas Cariotas, que desde aquí comienza el proceso de la pasión de Jesús. La Vía Dolorosa es el camino que se asegura caminó Jesús llevando su cruz. La presentación o la historia nos presenta dónde estaba el lugar que fue Jesús condenado a muerte, el lisóstropo, la piedra alta. Pues aquí comienza la procesión de Vía Crucis. Entonces los soldados, tomando a Jesús, lo condujeron al pretorio y le pusieron un manto de púrpura y le ciñeron una corona de espinas y comenzaron a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y arrodillándose le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo sacaron para crucificarle. Mayor es tu bondad. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
yo me imagino que cada uno, como hemos quedado, tiene como una película de emoción. Y la octava estación es la puerta de Jerusalén. Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. Y aquí no puerta no hay, pero es ciudad diferente. Ya está. Este recorrido por estrechas calles y atestados comercios no ha cambiado mucho en 2000 años. Es muy común ver grupos de peregrinos cargando cruces y realizando el mismo recorrido hasta el lugar de la crucifixión. Las últimas 5 estaciones del Vía Crucis se encuentran en la iglesia del Santo Sepulcro y la Resurrección. En la actualidad, el Santo Sepulcro está dividido para varias comunidades religiosas, entre ellas la católica, la greco-ortodoxa, la armenia, los coptos y los sirios, por lo que no resulta raro observar diferentes altares en el mismo lugar. En esta iglesia está el lugar de la crucifixión. La piedra donde Jesús fue ungido una vez descendido de la cruz y el sepulcro. Según la Biblia, poco después de la resurrección, Jesús se le apareció a sus discípulos en el Monte de los Olivos, los bendijo y subió al cielo. Así concluye la vida terrenal de Jesús, y este suceso es recordado con una capilla en cuyo interior se conserva una roca con una huella de un pie, atribuido a Cristo en el momento de su ascensión al cielo. Según la tradición, este fue el lugar preciso desde donde Jesús ascendió a los cielos. Otro lugar visitado principalmente por los católicos es el sepulcro de María. Allí se encuentran también las tumbas de sus padres y de su esposo José. Hay que señalar que fue la reina Helena, madre del emperador Constantino en el siglo III, quien luego de visitar Tierra Santa ordenó que se levantaran iglesias sobre los lugares señalados por las Escrituras. Es por esto que los lugares precisos son pocos, pero todos tienen representación y están señalados aproximadamente. Cuando se visita Israel es necesario llegar a importantes lugares que también están repletos de historia, tanto antigua como moderna, e igualmente pueden servir de esparcimiento o reflexión. Uno de estos es el Mar Muerto, reconocido como el punto más bajo del planeta. De hecho, se encuentra a 400 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Cuando viaja a Israel no puede perderse la oportunidad de flotar en el Mar Muerto. El Mar Muerto también se conoce como el Mar de Sal, aunque en realidad es un lago. La característica principal es su extrema flotabilidad. La alta concentración de sales y minerales es tan alta que el agua es muy densa e impide que nos podamos sumergir. Es precisamente ese fango alto en concentración de minerales el que se utiliza para tratamientos de spa, pues se le atribuyen propiedades terapéuticas. Este mar marca parte de la frontera entre Israel y Jordania y es una experiencia que no debe perderse. Muy cerca del Mar Muerto, en medio del desierto, tan reciente como en 1947, un pastor encontró unos antiguos manuscritos enrollados y guardados en vasijas de barro selladas. Resultaron ser los más antiguos ejemplares en hebreo del Antiguo Testamento. El lugar, desértico, son las ruinas del pueblo esenio, que fue dispersado en el siglo I de esta era. Muchos de esos manuscritos, conocidos como los rollos Qumran, se exhiben en el Museo del Libro.
Bet Shean es la ciudad más antigua de Israel. Data de 5.000 años antes de Cristo, aunque sus excavaciones y reconstrucción comenzaron en 1920. Así que toda esa ruina que estamos viendo alrededor es de la ciudad histórica llamada Bet Shean. Bet Shean es una de las ciudades más importantes, como muchas, en el mundo antiguo, ese mundo que le llamamos hoy el Oriente Cercano. Y esa ciudad que estaba dominando sobre las rutas y los caminos del mundo antiguo, se desarrolla durante miles de años, capa tras capa, generación tras generación en el mismo sitio, y ese es el montículo que le estamos viendo enfrente. En la época romana, la ciudad se extiende fuera del montículo y se realiza como una colonia romana clásica. Y aquí estamos viendo el modelo típico de las ciudades romanas, que sus ruinas están presentadas aquí, así el teatro, la avenida principal, el baño romano, tenía igual panteones preciosos, tenía templos paganos dedicados a los dioses romanos. Y toda esa ciudad, que era la capital de la provincia de Decápolis, la ciudad Bet Shean se llama en la época romana la Skytópolis, se arruina de una vez en un terremoto en 791, y aquí estamos frente a la ruina de esa ciudad romana preciosa. Esta ciudad fue asentamiento egipcio en sus orígenes, pero posteriormente, 1000 años antes de Cristo, fue uno de los centros administrativos bajo el reinado del rey Salomón, y destruido 3 siglos más tarde. Luego, los romanos reedificaron la ciudad y la dedicaron a Dionisio, dios del vino, y llegó a ser una de las más importantes de Israel, y en época bizantina su población, de cerca de 40.000 habitantes, era principalmente cristiana. Actualmente se trabaja en excavaciones, pero puede ser visitada para admirar su teatro del siglo I, sus calles y sus columnas que permanecen en pie. Otra ciudad antigua de gran importancia es Cesarea, dedicada por Herodes al César. Este lugar era especial y tenía los mejores monumentos. Hoy solo son ruinas con historia de los fenicios de 4 siglos antes de Cristo y de los caballeros cruzados del siglo XII, quienes la amurallaron. Siguiendo nuestro viaje por el tiempo en Israel, llegamos hasta San Juan de Acre, una ciudad amurallada a orillas del mar, donde los caballeros templarios se establecieron. Los túneles que construyeron se pueden recorrer para una interesante experiencia. Nuestra ruta nos lleva a Haifa, un importante puerto comercial en la actualidad israelita. Es una zona industrial, pero igualmente llena de historia. Uno de los lugares más llamativos de Haifa es el Templo Bahá'í, lugar de culto de esta secta islámica que cree en las enseñanzas de los profetas, pero rechaza todo rito regular. Jaffa, al lado y ya parte de Tel Aviv, estuvo bajo el dominio turco e inglés. Actualmente es un barrio de jóvenes artistas hebreos. Posee tiendas y restaurantes y una plaza donde se realizan exposiciones artísticas. Se destaca aquí la Torre del Reloj. Israel es hoy un próspero país. Tel Aviv, su capital, es toda una metrópoli. Grandes empresas se han establecido allí y durante las noches la juventud recorre las discotecas, así como los grandes hoteles de la zona y sus restaurantes. Si desea visitar Israel, ya sea en peregrinación o en viaje cultural, consulte a un agente de viajes. Esto es todo por hoy. Yo los espero la semana próxima en una nueva edición de Buen Viaje.